Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de la administración de propiedades. Este es un tema de interés general y por eso quise elaborar este video. La fuente donde tomé algunos tips es el libro El ABC de la administración de propiedades de Ken McElroy, cuyo prólogo es de Robert Kiyosaki, quien, como algunos de ustedes ya saben, es un famoso autor de algunos bestsellers que ayudan mucho en todo el tema de la administración de negocios. Para iniciar, quiero decirles que preparé la siguiente agenda con 3 puntos principales. Primero es explicarles el propósito de este video. Segundo, los principios de la administración de propiedades. El tercero son las ventajas y desventajas de la administración de propiedades cuando es usted quien la administra o cuando es otro quien la administra. ¿Sí? Entonces, pues nada, iniciemos de una vez. ¿Cuál es el propósito de este video? Básicamente dar a conocer a futuros o potenciales propietarios de bienes inmuebles, de bienes raíces, etcétera, algunos aspectos generales, implicaciones, principios de la administración de propiedades. En esta imagen resalto mucho dos palabras, el sentido común, y es por lo siguiente, porque en el transcurso de mi vida he visto que el sentido común, a mi parecer, es el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que una persona entiende, comprende o como asimila o procesa de alguna idea, explicación, literatura en particular, no es exactamente lo que otra persona entiende de esta misma literatura. Entonces me parece que es bueno, sin ser tan técnico, sino nombrando algunos aspectos muy generales, dar a conocer a través de este video, en el momento en que ustedes compran un bien inmueble y deciden administrarlo ustedes mismos o tienen la duda de si contratan a un tercero experto, entonces como saber a qué se están enfrentando en ese momento. Entonces ahora sí damos inicio a los principios de la administración de propiedades, como ya les mencioné, tomando algunos aspectos generales de Ken McElroy en su libro El ABC de la administración de propiedades. Entonces, pues básicamente este señor nos dice que es muy importante conocer el mercado. Aquí es fundamental que ya sea, si es usted quien toma la decisión de administrar su propiedad o dárselo a una compañía experta en administración de bienes raíces, asegúrese de que usted sabe para qué usted construyó un bien y para cuál es la destinación de ese bien. Seguramente si hizo un edificio residencial es porque pretende tener allí unos arrendatarios con cierto tipo de perfil, prospecto, etcétera, que le van a permitir tener unos flujos, unas ganancias al arrendar su propiedad. Pero si su propiedad es comercial o con fines de ser ocupada en bodegas, en otro tipo de ocupación, entonces es fundamental que usted primero que todo sea congruente y use su propiedad, la construcción que realizó, el inmueble, el bien raíz que ya tiene terminado, lo use aprovechando el máximo potencial de su propiedad. O sea, si es residencial, pues arriéndelo, ¿no? Si es a personas naturales, de pronto si lo va a usar como bodegaje, pues no le va a servir porque no tiene las dimensiones, las características, los planos, las áreas, los sistemas de seguridad, etcétera. No fue diseñado con ese fin, ¿sí? Entonces, por un lado, este señor lo que nos dice es importante que usted conozca el mercado, usted tiene que aprovechar el máximo potencial del predio, del lugar, del bien inmueble que va a arrendar, ¿sí? Por otro lado, este señor dice, es importante, listo, usted construyó un bien que tiene 8 niveles, cada uno de esos niveles o pisos los va a arrendar a terceros. Entonces es importante que usted conozca o vaya construyendo cuál es el perfil o el prospecto de arrendatario, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice él acá? Que es importante consultar los antecedentes de esos posibles inquilinos. Es fundamental que usted lo entreviste, que usted pida referencias laborales, referencias del anterior arrendador. Si usted tiene forma de consultar o pagar alguno de estos servicios que le permite saber cuál es el comportamiento crediticio del tercero, también averígüelo, ¿sí? Y asimismo también antecedentes criminales, ¿no? En Colombia, por ejemplo, usted puede hacerlo a través de páginas como la Policía Nacional, la Procuraduría. Entonces, pues básicamente usted no está interesado en tener criminales o personas expertas en vandalismo
habitando como arrendatarios de sus predios, ¿no? Entonces es fundamental que usted, por un lado, conozca muy bien la utilidad o el máximo provecho que le puede sacar al bien que construyó, que aproveche el potencial de su propiedad, y por otro lado que conozca muy bien el perfil o el prospecto de su arrendatario. El segundo aspecto que menciona este señor en su libro es conocer normas. Aquí es muy importante que, ya sea si es usted o si es una compañía quien lo va a ayudar, asesorar en todo este tema de la administración de propiedades, es fundamental que usted sepa algo de normas civiles, tributarias, comerciales, muchas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Usted seguramente, al tener un bien raíz, pues, y acudiendo al Código Civil, usted tiene que cumplir con unos días de anticipación para dar avisos legales de desalojo, tiene que entregar estas notificaciones con cierta anticipación, también necesita conocer cuáles son las razones válidas de desalojar a una persona, entre otros, ¿sí? Entonces es fundamental que usted esté informado. Si es usted, que se informe muy bien acerca de normas de convivencia, de administración de bienes raíces, comerciales, tributarias, que implica qué impuestos va a tener que pagar, etcétera. Y, por ejemplo, y también de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí este señor Ken McElroy nos cuenta un caso muy chistoso, de alguna forma, pero pues muy realista también. Y debe ser, seguramente es un caso en Estados Unidos, en el que él cuenta que los arrendatarios, inquilinos de diferentes apartamentos, se quejan de que hay un arrendatario que está haciendo demasiado ruido. Entonces se le pide que no haga ruido, etcétera, pero él básicamente dice: yo tengo derecho a tocar mi instrumento, no tiene usted por qué extralimitarse, y debe dejarme tocar mi instrumento, hace parte de mis derechos. Básicamente, él cuenta que este proceso llegó como hasta un punto de desalojo en el que ya no se aguantaron más el ruido que hacía el tercero, y básicamente la corte, el inquilino salió ganando porque resultó ser un médico que tenía problemas auditivos serios, importantes, y básicamente lo que resultó fue como la corte resultó diciendo como: señor arrendador, usted le arrendó y firmó el contrato con este tercero cuando él ya estaba en estas condiciones de problemas de audición serias, considerables, y hace parte como una libre expresión de su personalidad, de todo, que él pueda tocar este instrumento, la batería, a todo volumen, ¿sí? En los decibeles que él desee, pero es porque básicamente tiene problemas auditivos, y es lo único como que lo ayuda a conectar con la realidad, y bueno, una serie de explicaciones. Entonces, este señor Ken McElroy, a lo largo de su obra, pues básicamente lo que hace es dar una serie de ejemplos, entendemos que de la vida real o cosas que han ocurrido en Estados Unidos. El tercer aspecto fundamental es el contrato. Cuando usted va a arrendar, tiene que tener un contrato sólido, ¿sí? Un contrato que incluya todas las políticas, requerimientos, todo lo que usted espera que el inquilino haga y cumpla en su propiedad, ¿sí? Entonces, básicamente, si usted no incluyó en el contrato que está prohibido tener mascotas, pues básicamente no le puede pedir el día de mañana a un inquilino que se deshaga de las mascotas cuando usted nunca incluyó esa política, ese requerimiento, esa ordenanza, lo que sea, esa obligatoriedad en el contrato, ¿sí? Entonces usted tiene que asegurarse de tener un contrato sólido. Inicialmente usted puede buscar, hay unas formas ya adelantadas en papelerías acerca de un contrato de arrendamiento. Usted lo puede completar con algunas especificaciones, requerimientos muy propios de usted, y obviamente sin ir en contravía de la norma. Por eso es importante que una vez usted tenga como un borrador o por lo menos un listado de cuáles son sus políticas o qué es lo que usted espera
que cumpla un inquilino al habitar una de sus propiedades. Ya después usted puede pasar a pagar unos honorarios a un abogado para que pues, le revise el contrato de arrendamiento, que cumpla con todas esas normas civiles de bienes raíces, comerciales, tributarias, de toda índole legal que puedan llegar a existir, de tal forma que usted no esté violentando normas, los derechos de los demás y infringiendo algún tipo de norma. Pero entonces sí es fundamental que usted, este contrato, tenga las firmas de las dos partes. No, por favor, nunca omita obtener la firma del arrendatario. Siempre debe estar la firma del arrendador, la firma del arrendatario y la fecha de firma del contrato. Recuerde que ante algún asunto jurídico o alguna disputa, el soporte legal es el contrato y tiene que tener estos 3 elementos. Sin estos 3 elementos es como si nada hubiese ocurrido, nada ha pasado, usted no tiene un medio probatorio, entonces el contrato tiene que tener las firmas de las dos partes y la fecha del contrato. Otro principio o implicación, aspecto importante que resalta que en su libro es el estado de la propiedad. Él dice que es importante conocer las características físicas de su propiedad muy bien, es decir, de forma detallada. Usted como propietario debe guardar los planos de todo, ¿no? Del acueducto, por donde van los cables de electricidad, etc. Usted puede consultar a un experto, pero bueno. La idea es que usted debe tener los planos en general, usted debe conocer exactamente los espacios, cómo son cada uno de estos espacios, cocinas, alcobas, piezas, baños, patios, terrazas, etc. Pero usted debe conocer exactamente, tener plenamente identificado de qué se compone su propiedad, ¿sí? Para esto, ¿qué recomienda este señor? Que siempre que usted vaya a hacer la renta de uno de sus apartamentos, pues le tome fotos a ese estado inicial, ¿sí? Asimismo, llene un formulario de inspección o de entrega y lo haga firmar por las dos partes. No se le olvide, siempre las dos partes, siempre fotos de cuando se ocupa. Y algo que es aconsejable es que usted pida un depósito de seguridad al inicio, en el que usted le dice a la persona: con mucho gusto le devuelvo estos recursos al final, y esto también debe estar en el contrato, ¿no? Le devuelvo estos recursos al final si usted me devuelve el apartamento exactamente en las mismas condiciones que se lo entregué. Si hay una modificación sustancial o modificación que usted le abrió hoyos, huecos, clavó puntillas, rompió la tubería, si difiere sustancialmente el inventario final del inicial, entonces usted pues hace uso del depósito de garantía que cobró al inicio. Entonces, este autor, Ken McElroy, básicamente lo que nos dice es que tanto cuando haga usted la renta del apartamento, cuando se haga la desocupación, que le entreguen a usted también el apartamento, debe hacer diligenciar estos formularios de inspección, las firmas, tomar fotos de cuando se desocupa, etc. Pero en todo momento usted debe estar pendiente del estado de la propiedad. No es solamente como que arriendo el apartamento y aparezco en 1 año, 2 años, no. Cuando usted se dé cuenta, ya le han abierto hoyos, huecos, construido nuevos muros, han quitado armarios, han ampliado armarios. Entonces usted tiene que realizar unas visitas periódicas a la propiedad para estar seguro de que su propiedad no está viéndose seriamente afectada por actuaciones no debidas de un tercero. Es decir, usted tiene que estar monitoreando que no hayan daños a su propiedad, daño a la propiedad. Entonces esto es algo que nos menciona este señor. Por otro lado, también nos menciona los siguientes principios. Uno es el mantenimiento. Él hace como un llamado a la concientización de que tener un bien raíz, un bien inmueble, va a tener una implicación, es que en todo el tiempo usted va a tener que estar haciendo un seguimiento a los mantenimientos. Los mantenimientos son el aspecto más costoso y que consume más tiempo al administrador de propiedades, ¿sí?
Entonces, ideal, ¿qué aconseja esta persona? Que usted tenga una bitácora de los mantenimientos que tiene cada uno de los predios, cada uno de los apartamentos que usted renta, para que si usted lleve como un histórico, ¿no? Un historial y pueda ir consignando allí los requerimientos, las solicitudes que le van haciendo sus arrendatarios, qué cosas se van detectando, y en esa bitácora pues usted puede tener la trazabilidad de qué mantenimientos le ha hecho cada uno de sus apartamentos. Entonces para esto recomienda el uso de esa bitácora, de formatos, y, pues sobre todo hace un llamado a la importancia de concientizarse que, alineado al punto anterior de realizar visitas a la propiedad, es fundamental que usted tenga en muy buen estado sus propiedades, porque seguramente el indebido uso de uno de sus pisos, niveles, apartamentos puede afectar también a otro de sus arrendatarios. Entonces él daba, nuevamente volvemos a estos ejemplos muy particulares que él pone, y es el caso de una señora de avanzada edad que es tal el desorden, el mugre, el descuido, el abandono también de sus familiares, que las plagas que se originan en el apartamento de esta persona afectan la salud y pueden afectar, pues son plagas que se pueden fácilmente trasladar a otro apartamento. Entonces esto es otro aspecto que él menciona. El siguiente es la relación con proveedores locales. Ya sea que usted sea el administrador del bien raíz o sea un tercero, es fundamental que usted tenga muy buena relación con proveedores, o que haga un esfuerzo por conocer a plomeros, electricistas, especialistas en aire acondicionado, en cuanto servicio usted pueda llegar a necesitar, porque esto es fundamental para poder dar atención oportuna a estos mantenimientos que se hablaron en el punto número 5. Asimismo nos habla del control del flujo de efectivo. Entonces nos dice, es importante que usted tenga algunos conocimientos básicos de contabilidad, finanzas, administración, etcétera, porque usted tiene que tener un control del efectivo para que ese negocio ande solo. Usted necesita garantizar que le va a hacer un seguimiento a la consignación oportuna de las rentas de los inquilinos, que va a estar pendiente de si va notando un deterioro de la cartera, es decir, de impagos. Pero entonces usted debe tener un conocimiento básico fundamental ahí del control del flujo efectivo, porque son estos mismos recursos los que entran, los que el administrador va a usar para incurrir en estas salidas de dinero en las que incurre por los mantenimientos, ¿sí? Y por otra serie de asuntos que naturalmente se puedan presentar al administrar un bien raíz. Entonces, importante el punto 7. Y el último principio o implicación general que nos habla este autor es realizar auditorías. Entonces él dice, es importante que se organicen periódicamente algunas auditorías con el fin de verificar que esos contratos de arrendamiento sí tienen las firmas, sí contienen información exacta, íntegra, que la información está debidamente archivada en gabinetes, que se están usando formatos adecuados de los contratos, contrato homogéneo, o que se están haciendo extensiones a los contratos que contienen información acerca de este clausulado de mascotas o de cláusulas especiales acerca del estacionamiento, formatos de entrada y salida de inquilinos. En general, esas auditorías sirven para verificar que las políticas o procedimientos de la propiedad horizontal o de donde que usted estableció en el contrato, o todo esto se está cumpliendo, se ha ejecutado de forma adecuada por el administrador, que asimismo los arrendatarios están cumpliendo, que se están usando todos los formatos, y también asimismo que se están haciendo oportunamente las notificaciones legales. Y pues, básicamente estas auditorías sirven como para garantizar que hay un registro de todo este flujo, llamémoslo, de información, y que se está usando adecuadamente todos los formatos o todas estas documentación que básicamente nos van a servir como soporte legal ante eventuales disputas, ¿sí?
Entonces, son como algunos tips o aspectos generales, principios, llama él, muy generales de pronto para algunas personas muy obvios, muy fáciles, lo que sea, pero quise hacerlo porque en su momento cuando quise apoyar algunas de estas actividades en mi familia no tenía este conocimiento de estos aspectos generales que se deben tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos con el último punto, que el último punto pues es básicamente como que qué pasa cuando es usted el que administra una propiedad raíz o qué puede pasar si es otro quien lo administra. Entonces pues básicamente para nadie es un secreto, todos en la vida trabajamos, ahorramos o algunos ya han heredado una serie de bienes inmuebles y básicamente para que estos bienes, si usted no los está destinando para uso propio, básicamente usted lo que va a hacer es arrendarlos, rentarlos. Entonces, ¿usted qué quiere? Ganancias, rentabilidad, dinero, plata, ¿sí? Para eso usted entonces debe garantizar tener una buena, administrar muy bien esa actividad, administrar sus bienes raíces, sus propiedades. Entonces, usted puede optar por dos cosas, o ser usted mismo el que es quien es el administrador de sus bienes raíces, de sus propiedades, o usted puede contratar a otro que sea un experto, ya sea un experto gran empresa inmobiliaria o experta en administración de bienes raíces o una persona natural también con ese expertise, ¿no? Básicamente la diferencia entre el usted y el otro es esa experiencia, ¿no? Que usted seguramente si es arquitecto o ingeniero civil puede que conozca algo o abogado, pero los demás en general puede que no tengamos ese conocimiento. Entonces aquí, pues a través de esta gráfica, básicamente lo que quiero decir que todos observemos, visualicemos es que cuando se administra una propiedad, pues como se ve allí, uno está día a día inmerso en una serie de situaciones que se pueden presentar porque estamos en comunidad. Entonces usted va a tener que escuchar a sus inquilinos, asimismo ser vocero de ellos, va a tener que dar respuesta, afrontar, analizar qué pasó en situaciones de robo, si hay cámaras o no, si se está cumpliendo o no políticas que usted tenga que no está permitido que allí vivan, cohabiten con mascotas. Usted va a estar expuesto a que lo griten, a que lo insulten, a que no lo traten de la mejor manera, porque si algo que insiste este autor es que es una realidad y es que el administrador pues no va a ser visto como el mejor amigo con el que me tomo una taza de café en los mejores términos, sino que generalmente pues el administrador de propiedad lo que va a hacer es de una forma muy asertiva buscar que se paguen a tiempo las rentas y asimismo es quien comunica, ¿no? Quien está llevando información de un lado a otro. Y en la última imagen allí, pues podemos ver una familia muy linda, hermosa, mamá con niño y niña cantando y de pronto el inquilino del lado está trabajando, estudiando, trabajo toda la noche y en el día duerme, entonces naturalmente usted va a estar expuesto como administrador de propiedades a respuesta a muchos asuntos. Entonces, aquí les quiero mencionar, esto ya es más como después de leer este texto quise sacar como ¿qué me quedó a mí de esto? O sea, yo lo que observo es que si es usted quien administra una propiedad, usted tiene que tener o desarrollar unas habilidades. Y esas habilidades, una muy importante con sus arrendatarios es la comunicación. Usted tiene que ser o se va a tener que volver un gran comunicador. ¿Por qué? Porque usted todo el tiempo va a tener que estar interactuando con personas, va a tener que encontrar inquilinos, buscarlos, cobrarles, ser vocero de ellos en reuniones con entidades, instituciones como la policía, entre otras, va a tener que atender problemas de mantenimiento, va a tener que estar monitoreando y hacer que las políticas y contratos se cumplan. Entonces, la comunicación es una habilidad que usted va a tener que desarrollar aún más. O sea, todos los seres humanos en general, una gran mayoría podemos comunicarnos
muy bien con nuestra boca, tenemos los oídos, orejas, oídos súper bien, entonces podemos comunicarnos naturalmente y si nada de esto falla, pero pues perfecto. Pero lo que nos dice acá, lo que yo infiero de esto es que nos va a tocar volvernos, hay que dejar a un lado la introversión, estas actitudes demasiado tímidas, porque básicamente usted va a tener que estar interactuando todo el tiempo. Otro aspecto es que usted va a tener que estar lidiando con problemas de frente y con confianza. Usted no le puede tener miedo a la confrontación. Usted va a tener que lidiar con problemas entre vecinos, ¿sí? Entonces usted va a tener que estar dispuesto a ser una persona con suficiente capacidad de resolver conflictos o administrarlos y tratar de solucionarlos, ¿no? Que haya algún tipo de concertación, de que todos logren llegar de pronto a un mismo punto y tiene que velar por el cumplimiento definitivamente de políticas, normas y todos aquellos derechos que usted tiene como arrendador y también tiene que velar por los derechos de sus arrendatarios. Entonces, básicamente, este señor lo que nos invita es a que el arrendador tiene que ser muy fuerte, un carácter, tiene que desarrollar una seguridad tal que de tal forma que sus inquilinos no lo vean a usted con miedo. Él dice, los inquilinos son como tiburones y ellos pueden oler la sangre en el agua. Entonces, si usted se muestra inseguro, se lo van a comer vivo. Entonces, pues básicamente el libro invita mucho a esto, ¿no? También hay que ser muy conscientes de qué implicaciones tiene o se ve usted confrontado cuando es usted mismo quien administra la propiedad y también le dice pues como las grandes ventajas de que lo haga una compañía, ¿no? Un experto. Otra habilidad que va a tener que desarrollar es ser asertivo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con asertivo? Pues básicamente usted tiene que conocer sus derechos, defenderlos, pero va a tener que respetar el de los demás, ¿no? Entonces, usted no tiene que agredir ni someterse a la voluntad de otras personas, sino que usted debe manifestar sus convicciones y defender todos sus derechos que están contractualmente de una forma congruente, directa y equilibrada. Entonces, pues básicamente lo que dice este autor es que usted tiene que estar dispuesto a cobrar rentas vencidas, va a tener que estar dispuesto a escuchar, a atender quejas, a dar soluciones. Usted no va a ser un amigo de sus arrendatarios, de sus inquilinos, porque usted no puede pretender que va a llegar a las casas a sentarse, a tomarse un café y a charlar y conversar, platicar ahí súper armoniosamente, porque ese no es su papel, ¿sí? Entonces, por eso yo lo llamo como una invitación a ser asertivo, ¿sí? Por otro lado, esto ya lo hablamos, proveedores, hay que tener muy buen networking, muy buena relación con proveedores, electricistas, maestros de obra. Usted va a tener que guardar esas tarjetas, crear una agenda de contactos, porque si le solicitan algún tipo de servicio, algún mantenimiento y usted, no sé, una vez llena la bitácora, tiene X mantenimientos, puede acordar que todos los servicios sean prestados a final de mes, ejemplo, y de pronto logra negociar un mejor precio con el plomero, con los diferentes técnicos que saben de algún tema en particular, pero en otros casos puede que no, puede que usted tiene que someterse al horario de sus arrendatarios, inquilinos, cuando ellos le van a decir, listo, yo lo dejo entrar para que arregle tal cosa, pero cuando yo llegue de trabajar, ¿no? Entonces, este plomero electricista va a tener que ir eventualmente a prestar un único servicio, solo un servicio, no por volumen, muchos servicios, entonces seguramente la tarifa que le va a cobrar es más alta que la que le cobra una compañía inmobiliaria, ¿no? Pero entonces, pues básicamente para usted garantizar que le puede prestar una ayuda, un buen servicio a sus inquilinos, pues va a tener que conservar una buena relación con proveedores, ¿sí? Y pues por último, la que yo digo aquí es que usted debe ser honesto consigo mismo, porque como se da cuenta, si es usted mismo quien administra la propiedad, pues va a tener que ocupar una gran cantidad de tiempo, energía, va a tener, si usted de pronto su personalidad es caracterizada por ser introvertido, reservado, seguramente
sea honesto consigo mismo, evalúe muchos de estos aspectos y hasta puede que usted tome la decisión de que sea un experto, una compañía experta en administración de propiedades, quien administre su bien raíz, ¿sí? Entonces aquí pues básicamente lo que hice fue resumir, pues esto ya es muy mío, ¿no? Muy análisis de lo que he leído, lo que he visto en la vida en estos años. Entonces, pues básicamente, si es usted quien administra, mucho de esto ya lo he mencionado. Hay ventajas. Las ventajas es que, por ejemplo, si usted está cercano a su edad de jubilación, de retiro, de pensión, usted va a aprender, usted va a tener una curva natural de aprendizaje en la que se va a ir a volver hasta un experto, ¿no? Entonces, usted va a conocer, va a crecer, va a aprender un montón. Entonces, esto le va a permitir ocupar su tiempo a sí mismo, que muchas personas después de los 60 años, etcétera, están muy bien de salud, gozan de una lucidez tal que pueden perfectamente ocuparse de esta actividad. Entonces hay una serie de ventajas, hay muchas ventajas, la verdad, porque también como es usted el propietario, pues usted tiene sentido de pertenencia. Si usted habita en el mismo bloque de apartamentos o en el mismo edificio, etcétera, seguramente si usted escucha que está en un taladro, una explosión, no sé, hay algo que se presenta, un ruido permanente en un apartamento, porque usted es el propietario, naturalmente el sentido de pertenencia lo va a llevar a que actúe con rapidez, agilidad. Eso se va a notar, eso se nota cuando es el propietario el que está haciendo frente a los negocios, ¿no? Y seguramente pues va a tener un ahorro porque no le va a tener que pagar la comisión a la compañía administradora de bienes raíces. Y algunas de estas desventajas que ya he mencionado de cuando es usted quien administra las propiedades es que puede que desconozca un poco el máximo potencial de la propiedad y de pronto no solo de la propiedad, sino cuál es el mejor mercado, perfil o prospecto de arrendatario el que usted podría llegar a arrendarle su propiedad, ¿sí? Porque su propiedad puede estar ubicada, ejemplo, al norte de X ciudad en la que las rentas son más altas que las del sur. Entonces usted de pronto le está rentando a esas personas con un salario mínimo, con un prospecto X. Y seguramente su zona sí está rodeada de excelentes hospitales, excelentes colegios de alta categoría. Podría usted de pronto estar aprovechando a estar arrendando un perfil de cliente diferente, ¿no? A quien le podría eventualmente cobrar unas rentas mayores. Se pueden presentar conflictos de interés con inquilinos porque si usted habita en el mismo edificio se vuelve amigo de ellos y después le resulta difícil cobrarles. Puede ignorar cómo maximizar la inversión. Esta frase, un financiero diría que hay conceptos como EVA, EBITDA y demás acerca de maximización del valor de la inversión. Hay muchos conceptos financieros que te dicen con fórmulas matemáticas cómo medir si hay generación o no de valor. Aquí, para hacerlo muy básico, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de los proveedores, usted puede maximizar el valor de su inversión en el momento en que está incurriendo en menores costos de pagos a proveedores, ¿sí? Entonces, de pronto una compañía experta en administración de bienes raíces hace una macro negociación con un plomero, con unos electricistas para 200, 300 apartamentos, predios, etcétera. Entonces va a lograr un mejor precio gracias a las economías de escala que usted no va a poder lograr porque usted seguramente va a contratar un servicio muy esporádicamente, eventualmente, ¿no? Entonces, a veces uno no tiene todo ese, la dimensión, el tamaño o inclusive los predios para lograr una mejor negociación y así maximizar el valor de lo que estamos haciendo. Puede que usted ignore mecanismos legales. ¿Qué pasa en la vida? Que podemos ser los mejores geólogos, físicos, químicos, diseñadores de interiores, diseñadores de modas, etcétera, pero puede que no tengamos ni idea de muchas normas del Código Civil, de convivencia, del Código de Policía, de tributarias comerciales, que naturalmente están allí presentes en la administración de una propiedad raíz.
Por otro lado, usted va a tener que, pues, invertir una gran cantidad de energía, tiempo, esfuerzo y trabajo en administrar una propiedad. Eso sí es algo que va a estar allí y usted va a tener que tratar de ser muy eficiente para que sus esfuerzos, su energía no se vayan a, a no ver reflejadas en los resultados. Entonces, eso sí no es un misterio, usted va a tener que dedicar tiempo, energía, esfuerzo. Usted puede estar sujeto a decisiones subjetivas, similar como el que ahorita ya hablamos, conflicto de intereses con inquilinos, y pues también aquí Ken da un ejemplo y es, puede que usted tenga el mejor contrato de arrendamiento y en sus bloques de apartamentos tienen parejas que habitan allí y una pareja le quita la pareja a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que como tal el conjunto o todo el bloque entero de apartamentos si es completamente suyo, de pronto usted tenga un código de convivencia, un manual de convivencia, unas normas éticas, morales, no sé, y a través de estas usted puede, si se infringen estas normas de la propiedad raíz y demás, y si de pronto se citan estas en el contrato de arrendamiento, puede que usted tenga algún tipo de mecanismo de actuación para tratar de no continuar la relación con ese arrendatario que procedió mal, o pues las circunstancias X, N, Y, Z que se le puedan presentar. Pero si lo vemos nuevamente, si usted ve que una pareja es infiel a la otra, ejemplo, entre arrendatarios, esta situación no tiene nada que ver con las cláusulas del contrato de arrendamiento. Entonces usted va a tener que tener la suficiente objetividad, ser lo suficientemente frío, razonable, para no ir a tomar ningún tipo de decisión subjetiva. Usted no puede desalojarlo porque un chico soltero enamoró a la hija del chico del otro, a la hija del otro, del señor del vecino, ¿sí? Entonces hay cosas que usted, si no están en el contrato de arrendamiento, por más que causen deterioro de las relaciones entre arrendatarios, sean situaciones no deseadas, tristes, etc., pero sean ya muy de la vida personal, privada de sus arrendatarios, usted no se puede meter allá, usted puede que los inquilinos lo busquen y le digan, me ocurre esta situación, actúe, desalójelos, pero si no están violentando al contrato, si al consultar a su asesor jurídico, el tercero no está violentando ninguna norma de las que dirigen el negocio de administración de bienes raíces, de finca raíz, usted no puede llegar a desalojar por asuntos subjetivos. Y por último, impactos emocionales. Aquí pues básicamente todo lo que se refiere es muchas veces usted tiene ya tantas propiedades, puede que tenga pocas, no sé, muchas, pocas, no habla exactamente del volumen, pero al ser usted quien la administra, naturalmente va a haber asuntos que va a resultarle comunicando, le comenta a su esposa en el almuerzo, en la comida, en el paseo del fin de semana, y entonces estos asuntos dejan de ser como el espacio laboral y empiezan a volverse inmersos dentro de la vida personal, la vida de las parejas, de las familias, y pueden llegar a generar disgustos y demás impactos emocionales, que pues tampoco es el objetivo, ¿no? Usted tiene una propiedad, quiere arrendarla, quiere unas rentas, pero pues la idea es que esto no le genere tampoco unos impactos con su familia o emocionales. Y listo, y ya casi terminamos, no se les olvide al final de este video, por favor, si les gustó lo que escucharon, no se les olvide, si lo recomiendan, díganle, súbale el volumen, si lo recomiendan, no se les olvide darle like a este video aquí en YouTube, por favor, no se les olvide, es fundamental para que yo siga haciendo videos donde yo me tome el trabajo de leer los libros y aquí venga y les resumo así rapidito. Y ustedes puedan escuchar estos videos mientras hacen algún oficio, mientras van haciendo otra cosa, mientras van conduciendo, etc.
por favor no se les olvide darle like, ¿no? Porque esto es lo que incentiva, motiva a que sigamos haciendo otros videos. Entonces, ya para terminar, algunas ventajas y desventajas de cuando es otro quien administra su propiedad. Seguramente este otro es una compañía de administración inmobiliaria de bienes raíces experta que tiene arquitectos, abogados, ingenieros civiles, todo tipo de profesionales con expertise que le van a servir de gran soporte en su actividad. Entonces, una ventaja es, como ya mencioné, la experiencia, es indudable. Ellos están en su día a día haciendo esto en diferentes, conocen cómo maximizar el potencial de su predio, saben cuál es el perfil o mejor prospecto de sus clientes dependiendo del tipo de ubicación, zona, ciudad, clima, todo, mejor dicho. Tienen un conocimiento de las leyes, están atentos a los cambios de esa normatividad, tienen incorporados dentro de su nómina seguramente asesores legales, abogados. Van a tener independencia con sus inquilinos, ¿sí? Porque definitivamente ellos van a tener, ellos van a tener que responderle a usted como inversionista, a usted como propietario del bien raíz, ¿sí? Entonces, ellos básicamente se van a dedicar a hacer estricto cumplimiento del contrato, que estén las firmas, que estén diligenciados absolutamente todos los formatos, van a hacer un seguimiento tal a esto, se espera, ¿no? Se espera que se haga una labor con estas características. Y asimismo van a tener un contacto indudable, un networking con proveedores locales y seguramente unas negociaciones macro que les permiten tener unos excelentes minimización de costos para que ellos ganen, pero usted también gane. Entonces, pues la verdad sí son muchas las ventajas de que sea un tercero experto quien le administre su propiedad. Y desventajas, pues naturalmente ellos no lo van a hacer gratis, entonces le van a cobrar una comisión. En el libro Ken habla de que en Estados Unidos esta comisión es del 6 al 10, está entre el 6 y el 10% de las rentas cobradas. En Colombia, les cuento, pues está como en el 3% de las rentas cobradas. Está ausente temas como el sentido de pertenencia, entonces seguramente van a hacer unas revisiones del estado de la propiedad con la frecuencia que ellos determinen, semestral o nunca, y solamente en el momento en que se hace la ocupación y la desocupación. Y puede que estén inmersas otras desventajas, pero básicamente estas son las que recuerdo, que quise mencionarles y que seguramente alguna de estas podría estar, alguno de estos temas podría estar en el libro que les mencioné. Entonces nada, pues quería agradecerles por su atención. No se les olvide por favor darle like a este video en la parte inferior. Así, si les cuento, soy una contadora pública, especialista en finanzas, tengo una maestría en administración, un MBA, soy colombiana y pues en este momento quiero desarrollar contenidos para que ustedes los puedan escuchar así en sus casas, en sus oficinas, en sus carros, etc. Entonces no se les olvide darle like a este video. Muchas gracias por su atención y que les vaya muy bien. Hasta luego, que les vaya muy bien a todos. Buen día.